día pues a Salomón González. Entonces dejo a José Luis para que pues llevas la conducción y la coordinación de la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos. Bien. Eh, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de nuestro seminario de organizaciones e instituciones de seguridad e inseguridad. Como bien comentaba el doctor Alejandro Vega, la intención del seminario, bueno, pues es acercarnos a esta transformación que ha tenido la idea, la noción de seguridad, ya no como este elemento básico de protección ante un enemigo físico, una contraparte que podemos ver, que podemos combatir, sino que ha ido evolucionando, que ha ido adaptando a las sociedades pues cada vez más dinámicas, cada vez más cambiantes, y que ha sido y que ha obligado a repensar la idea de seguridad desde distintas aproximaciones, ¿no? En nuestras sesiones anteriores hemos tenido aproximaciones que tienen que ver, sí, con seguridad en las ciudades, con nuevas dinámicas de entender, de monitorear la seguridad en estos términos. Hemos tenido también otras aproximaciones que tienen que ver con la manera en que se interiorizan los fenómenos de seguridad o la idea de seguridad hacia el individuo. También hemos visto la noción de seguridad hídrica, que tiene que ver con la posibilidad o la capacidad de acceder a recursos hídricos de manera adecuada y de manera pertinente para nuestro desarrollo como personas, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos una nueva sesión con una nueva aproximación a la idea. Para ello nos está acompañando el doctor Salomón González Arellano, que es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa. Él es doctor en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional por la Universidad de la Beca en Canadá. Tiene licenciatura y maestría en arquitectura con énfasis en urbanismo y actualmente forma parte de un proyecto de la UAM Coajimalpa acerca de futuros y de sistemas alimentarios, ¿no? Entonces, el día de hoy nos va a presentar la charla, nos va a compartir sus ideas acerca de las diversas caras de la seguridad alimentaria. Y sin más, le agradezco, doctor Salomón. Adelante, por favor. Gracias, gracias José Luis, gracias Alejandro, Arturo. Bueno, gracias por el seminario. Que se me hace, digo, no tenía mucho contexto del seminario, nos atravesamos en el pasillo y estábamos platicando de policías y ladrones, ¿verdad? Y dije, cuestiones de seguridad, policías y ladrones, y dije, bueno, yo, no es de policías y ladrones, pero es seguridad y es la seguridad alimentaria, y bueno, pues aquí estamos hablando de eso. Ahora, eh, ya con este contexto y que me daba mucho gusto saber de que el seminario se abre a una noción más amplia de la noción de seguridad, sin ser experto en seguridad, me hizo pensar varias cosas, o sea, eh, y desde el punto de vista del urbanismo, de la geografía, este, pudiéramos pensar que efectivamente la seguridad o la inseguridad puede ser tan importante como para moldear el espacio geográfico. Digo, desde la historia de las ciudades, las primeras ciudades eran lugares seguros para los que estaban adentro, ¿verdad? Y el adentro y afuera, que es una categoría espacial, o sea, el estar adentro y estar afuera, ya remite a un sentimiento, a una situación de seguridad. O sea, entonces, normalmente, desde la arquitectura, desde el urbanismo, de idea de defensa, de defensa, de protección, se materializa, literalmente, se materializa en muros, en fosas,
en rejas, en cámaras, etcétera, ¿verdad? Que son toda serie de dispositivos para protegerse de una amenaza. Entonces, esa es una visión, la que primera se viene a la mente cuando hablamos de cómo la geografía o la arquitectura, todo esto puede dar respuesta al asunto de seguridad. Eh, Puede ser muy evidente como estas, ya, me imagino que todos tenemos la idea de esas ciudades medievales en Europa amuralladas, pero también actualmente en las ciudades contemporáneas, las gated communities o los fraccionamientos cerrados en América Latina, que tienen, y en muchos lados del mundo, pues tienen, es una representación actual justo de estas ciudades, o de estos espacios protegidos y amurallados. Pero hay muchos dispositivos, desde la tarjeta de electrónica para entrar a un hotel o a un estacionamiento, y son puros dispositivos de control espacial o espaciotemporal. Pueden entrar ciertas personas, pueden acceder a ciertos lugares en ciertos horarios. Entonces hay todo este control hacia la amenaza. Y ahí casi siempre la amenaza, en ese primer cosa, es una amenaza hacia el otro, hacia un individuo o un grupo de individuos conocidos o desconocidos que pueden representar una amenaza. Entonces, esa es quizás el primer nivel. Otra cosa que se me hace interesante escuchando, quizás la relevancia de hablar, y creo, la verdad, genuinamente felicito este tema porque creo que es muy relevante que sobrepase el asunto de policías y ladrones, ¿verdad? Porque en otro proyecto que tenemos sobre la transición socioecológica, sostenemos de que estamos en una fase de transición muy importante. Transición demográfica, transición energética, transición alimentaria, una serie de cambios muy importantes. Y cuando hay cambios de régimen en donde la emergencia de nuevos sistemas van en contra de las instituciones, de lo ya institucionalizado previamente, crea conflicto. O sea, algo nuevo que no está acorde a lo ya institucionalizado, hay conflicto y a menudo se traduce en miedo, en inseguridad, en problemas, etc. Entonces yo creo que estudiar eh, el, el miedo o la inseguridad o el conflicto en un periodo de transición, de cambio, es muy pertinente porque creo que hay dos situaciones comunes a las que uno puede tener sentimiento de inseguridad: al cambio hacia algo nuevo, o puede vivir una inseguridad institucionalizada, ¿verdad? Quiero pensar en aquellos lugares o regiones donde están desde hace décadas en una situación de guerra y están en constante, que ese es ya casi como lo normal, estar en guerra o en una situación de violencia institucionalizada. Entonces, creo que, y peor quizás es cuando se juntan las dos, ¿verdad? Cuando estamos en una situación de violencia institucionalizada y además ante un cambio que puede pasar en muchos lugares aquí. Lo que les voy a presentar después de esta idea de la inseguridad y que tiene que ver quizás con las ciudades, eh, sobrepasa la parte de la protección, esta que les comentaba, del enemigo, del invasor o de este actor que viene a atacarnos, sino otro tipo de inseguridad como las que han hablado, que también las ciudades en su origen eh, eh, eran la solución o son la solución, que es la de la alimentación. Si nos acordamos un poquito la historia que nos enseñaron en la secundaria, cuando pasamos de sociedades cazadoras, recolectoras y inventamos o descubrimos la agricultura y que hay un excedente, ese excedente pues hay que almacenarlo, ¿no? Entonces, y eso nos arraigó, nos
hizo sedentarios, o sea, contribuyó a hacernos sedentarios. No es la única razón. Entonces, el poder, ya no andábamos, ya no era posible andar cargando con los bultos de maíz o de arroz o lo que sea, sino que esos excedentes tenían que estar almacenados, cuidados, protegidos de animales o de otras personas o del clima, o que no se echa a perder, que no se pudra. Y esa es una de las fuerzas, vectores que contribuyeron a la creación de asentamientos, o sea, de asentarse, de ya no andar migrando, circulando, sino asentarse, y tiene que ver con la alimentación. O sea, la transición alimentaria, el paso de un modelo alimentario correspondiente a las sociedades cazadoras, recolectoras, a una agrícola, esa transición alimentaria permite explicar el asentamiento. No solo eso, hay otras razones. También la transición energética y la demográfica permite explicar por qué se crearon los asentamientos humanos. Llámense pueblos, villas, ciudades propiamente todavía no, o la ciudad industrial que conocemos todavía no, pero los primeros asentamientos se explican por un asunto de alimentación. Entonces, y las ciudades, aparte de almacenar, había que protegerla y cambia la lógica, la gobernanza de la alimentación, de las sociedades por otra lógica y que cambia el switch de asegurar el alimento. O sea, las estrategias que seguramente las sociedades cazadoras recolectoras tenían para asegurar su alimento, cambia por otra lógica, otras estrategias, otro régimen, cuando pasamos al régimen de la agricultura. Entonces, la ciudad, o los asentamientos humanos y también entre ellas las ciudades, se explican mucho, en parte, por esta transición civilizatoria de estos dos grandes momentos de la historia de la humanidad. Entonces, aparte de protegerse de los malos, de los que venían y que nos querían invadir y todo, o matar, etcétera, las ciudades también y los asentamientos humanos tienen una función, una lógica particular propia de asegurar la alimentación, ¿verdad? Sobre todo en los primeros momentos, no era tan claro la división entre ciudad y campo, o industria y agricultura. Entonces, eran asentamientos, pero que se dedicaban básicamente, en gran medida, a actividades eh, agropecuarias, agricultura, pesca, etcétera, ¿no? Entonces, es eso. Pero, una vez más, la alimentación tiene mucho que ver esto. Entonces, desde ese punto de vista, que les digo, desde el urbanismo, los que estudian urbanismo, esto casi no se ve en los planes de estudio. O sea, si uno revisa cómo se forman los urbanistas, todavía actualmente sus temas, claro, son de carácter jurídico-administrativo, cuáles son las leyes, los reglamentos, los planes, los instrumentos de planeación de las ciudades, y en gran medida es el control del suelo, o sea, cómo controlamos el uso del suelo, vivienda, comercio, industria, usos mixtos, densidades, alturas, transporte, vivienda, ciertos usos, y párenle de contar, rara vez se habla del asunto alimentario. O sea, casi no existe un asunto como explícito en la formación de los urbanistas como política alimentaria. Recientemente, incluso en la política pública, tenemos la Secretaría de Movilidad y Transporte, la Secretaría, y tenemos ahí mercados, pero como un servicio, una infraestructura, donde se le delega al sector privado en gran medida el resolver la alimentación. Y claro, en asuntos ya graves como política social, hay los comedores comunitarios, y hay pero también como política de salud, la leche para los niños, ovales de despensa para los trabajadores, etcétera. Pero son políticas dispersas que están
en gran medida en otros sectores, y cuando se trata de alimentación, le toca al sector agrícola, o sea, al campo, ¿verdad? Entonces, de hecho, la FAO, si se fijan, FAO, Food, Agriculture, o sea, dice agricultura, o sea, alimentación y agricultura, ¿está bien? Y casi siempre en el imaginario y todo eso nos remite al campo, y la ciudad no tiene nada que ver con la alimentación, ¿verdad? O muy poco. Eso está gradualmente cambiando de visión. Hay discusiones, hay un debate, hay todo un campo que es de food studies, los estudios de la alimentación, así como hay urban studies o gender studies, así hay food studies, y que es un campo de estudios interdisciplinarios donde hay, claro, muchos agrónomos, evidentemente, ¿verdad? Hay sociólogos, economistas, juristas, o sea, etcétera. Eh, pero rara vez vas a encontrar un urbanista en ese campo, porque está todo muy, está la idea de la producción alimentaria orientada al campo. Entonces, de ahí emergencia, y mucho tiene que ver con un libro que salió, yo creo que ya, que llamó mucho la atención, un libro que salió hace como unos 10 años, que se llama Hungry Cities, Ciudades Hambrientas. Hungry Cities, no recuerdo, es una autora británica, creo, que ya está traducido al español, ya está en la biblioteca de nosotros, en Coajimalpa, eh, y que, y que hace de clic, cambia la visión y a orientar y qué rol tienen las ciudades con la alimentación. Entonces, lo que les quiero presentar es un poco dos cositas, una reflexión sobre la seguridad alimentaria un poco en el campo de otros de asuntos relacionados con la extensión. Después, una idea de cómo esta gente de la seguridad alimentaria, es un trabajo muy empírico, cómo mide la seguridad alimentaria. O sea, a nivel metodológico, un asunto de seguridad, cómo se mide, ¿verdad? Desde el punto de vista de quien lo vive o lo sufre, cómo lo mide, y los resultados que hicimos para la Ciudad de México de esa experiencia. Entonces, ok, les comparto la pantalla. Ok. Eh, entonces, bueno, me voy a saltar esto. Básicamente, les quiero comentar que este es un proyecto, son los resultados de un proyecto internacional en el que participamos profesores de la UAM, UAM Azcapotzalco y UAM Coajimalpa, en un proyecto financiado por Canadá, en donde aparecen varias ciudades del sur global, entre ellas la Ciudad de México, en donde tiene justamente la idea de entender la seguridad alimentaria en las ciudades, ¿verdad? Entonces, y quizás hay que entender primero la idea de sistema alimentario. No es solo la producción, ¿verdad? Sino básicamente hay un lugar de efectivamente la producción, hay un lugar que tiene que ver con el procesamiento, la colecta, procesamiento, empacado, luego la distribución y venta, y al consumo, que es lo que ahora sí ya nos llega a la mesa, en los comedores, en los puestitos de la calle, ahí es el punto de consumo, y el reciclaje y los desechos, ¿verdad? Entonces es un encadenamiento de procesos, y cada uno es interesantísimo, súper complejo, y más después de la pandemia, pasaron muchas cosas. Después de la pandemia, inmediatamente cuando se declara el confinamiento casi a nivel internacional, la FAO emitió, como muchas entidades de la ONU, emitió una preocupación sobre el sistema alimentario mundial, porque mucho depende de las migraciones. Los países del norte, la parte de la producción y colecta de los alimentos, en gran medida depende de la mano de obra de migrantes que llegan al campo. Incluso hubo pérdida
de cosechas por la falta de mano de obra migrante que cosechara en esta fase del ciclo. Entonces, se estimó que aumentó por varios cientos de millones las personas que iban a pasar a una inseguridad alimentaria porque una parte del ciclo alimentario se quebró. Pero, por ejemplo, otra cosa que pasa en el ciclo alimentario es que hubo innovaciones y el más evidente urbano, de carácter urbano, es con la entrega a domicilio de alimentos, ¿verdad? Con los Uber y el Rapid y todos Didi y todos estos dispositivos tuvieron una explosión increíble, o sea, impresionante, justo con el confinamiento, casi en todo el mundo, en lo urbano, una vez más, en las ciudades, y es una modalidad nueva alimentaria derivada de por un lado la pandemia, el confinamiento, y por otro lado las tecnologías eh, de la información, como las TIC, que permitieron el repunte, ya se venía dando, pero el repunte de la alimentación, la entrega de alimentos. Bueno, los estudios de la alimentación son muy amplios, pueden ser, como decía, desde el lado del agricultor, desde el lado del economista, la parte de antropológica es súper interesante, claro, la nutricional, o sea, cómo estamos siendo, eh, y hay muchas dimensiones sobre la parte geopolítica, claro, la parte ética o de justicia, y hay muchas dimensiones sobre esto. Para ver un panorama, este es un gráfico que elaboré para tener claro, porque a veces hablamos de varias cosas que parecen similares. Lo que acabo de presentarles como el sistema alimentario es estos circulitos en azul que están al centro, la P de producción, la T de transporte o de procesamiento, la B de venta, la C de consumo, la C de reciclaje o de desecho, ¿verdad? Entonces, este es un poco, pudiéramos decirlo que es un ciclo, pero más que un ciclo se interconectan entre ellas, no es algo lineal necesariamente. Pero bueno, este es el sistema alimentario, las etapas del sistema alimentario. Y lo que hasta el momento muchas metodologías y organismos entienden como seguridad alimentaria se centra en la C, en la parte del consumo, ¿verdad? Se centra cómo llega el alimento, el acceso, el consumo, cómo llega a las personas, a los hogares. Llega en gran medida. Sin embargo, si no hay venta próxima o si no hay, si hay por alguna razón venta alimenta, afecta la seguridad alimentaria. Hay un término que se llama desiertos alimentarios. Un desierto alimentario es una zona en una ciudad o en una región en donde por más que le busques, aunque tengas dinero y andas por todos lados buscando, no hay dónde comprar, dónde abastecerse de alimentos. Digo, a veces a mí nos ha pasado en una ciudad, claro, a las 10 de la noche hay lugares donde ya cierran los comercios muy temprano y no, por más que quieras comer, no encuentras qué comer. Pues hay gente que vive en zonas, en las ciudades, en los suburbios americanos, si no tienes automóvil, si no tienes te quedas con la imposibilidad de acceder físicamente a los alimentos. Entonces, hay factores del sistema alimentario que afectan de manera directa o indirecta sobre la seguridad alimentaria a partir de la idea del sistema alimentario. Ahora, el sistema alimentario forma parte de algo más amplio que podríamos llamar la soberanía alimentaria, ¿verdad? Que puede haber muchas definiciones, pero partiendo de la idea de un poco de la soberanía, esta capacidad de tener de un estado, de un organismo, de una región, de no depender de las decisiones, o depender lo menos posible o no depender de otros entidades
en tu seguridad o en tu desarrollo o en tus decisiones, en que no haya injerencia, o sea, podríamos pensar. Entonces, en México se habla, se pone mucha, bueno, en varios países se pone mucha atención, hay grupos que ponen atención más a la soberanía alimentaria. Y tú dices, no, pues nos cortan las importaciones de maíz o nos cortan las importaciones de lo que, estamos frágiles en la soberanía alimentaria y es una política de muchos estados de cuidar, asegurar la soberanía alimentaria. De cuando de pronto vemos que hay una guerra en Ucrania, Europa se pone a temblar porque el maíz, o sea, los cereales, más bien el trigo, es un problema para Europa en la parte de la soberanía alimentaria, entonces es un tema. Hay otros que se sobreponen parcialmente y que son cosas distintas, que es la resiliencia alimentaria y la justicia alimentaria. Entonces, la resiliencia alimentaria, pues bueno, tiene que ver esta idea de ante un impacto externo o interno, ante algo imprevisto, un disturbio, ¿verdad? Al sistema alimentario, seas capaz ese sistema de restablecerse, ¿verdad? Entonces, la pandemia es un buen ejemplo, las sequías es un muy buen ejemplo, o un fenómeno meteorológico es muy común, que le da en la torre a una parte del sistema alimentario, normalmente la producción, ¿verdad? O un problema de tipo de cambio, ¿verdad? A nivel internacional hay un problema o aduanero, o sea, de mercado internacional, o de transporte, el ferrocarril, Entonces hay muchos tipos de impactos, de elementos que hacen un disturbio en el sistema, o sea, eh, como dicen en Star Wars, un disturbio en el universo, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Entonces, Una y que perturbación en la fuerza. una perturbación de la fuerza, tú sí sabes, ¿verdad? Entonces, cuando hay eso, su capacidad de restablecerse y que el sistema vuelva a recuperarse. Entonces, eso es Hay un estudio sobre resiliencia alimentaria territorial. O sea, tu unidad es el territorio, una región, una ciudad, y tú dices, ¿qué tan resiliente es esta ciudad? Así, bueno, lo vemos cuando había guerra, era un clásico, sitias, bloqueas la ciudad y la dejas sin alimentos y a ver qué hacen, ¿verdad? Entonces habría que ver qué tan resilientes eran las ciudades, las regiones, los países. Entonces hay estudios sobre resiliencia alimentaria territorial que ven esto. Y la justicia alimentaria no es lo mismo, se sobrepone a varias de estas cosas y tiene que ver justo con la equidad y el derecho que todos tenemos a una alimentación eh, y que no es solamente comer, o sea, estar nutrido, sino tener soberanía, capacidad de decisión sobre lo que comemos, apropiada nutritivamente, culturalmente y que sea permanente, que no sea un día sí y 10 no, o sea, y que haya una cierta estabilidad en esto. Entonces, estos creo yo son como los grandes temas que yo pude medio identificar sobre preocupaciones sobre la alimentación, que ahí se sobreponen unos con otros. Quizás la plática de hoy se ubica más en el cuadrito azul, que es el de la seguridad alimentaria. Eh, bueno, estos son los objetivos del proyecto, que como les decía, es un proyecto financiado por Canadá. Entonces son varias ciudades del hemisferio sur. Bueno, no es cierto, porque México está en el hemisferio norte, pero bueno, es el sur global, ¿verdad? La idea era generar información comparativa y es financiado, como decía, por Canadá y el enfoque del proyecto es sobre
la rápida urbanización. Acordémonos, el sur global se urbaniza después de Europa y Estados Unidos. O sea, Europa es el que lleva la mano en el proceso histórico de urbanización, y el sur, sobre todo Asia y África, vienen en el proceso de urbanización en otro ritmo. Entonces, esta es la autora Caroline Steele, Hungry Cities, ¿verdad? Quien escribió y que, entonces, y bueno, como les decía, está reviviendo o abriendo los ojos de los urbanistas poco a poco a la idea de la alimentación. Bueno, aquí es nada más para lo que les decía rápidamente, las dos oleadas de la urbanización. La urbanización del norte fue lenta, pero empezó mucho antes, desde los 1700, y se estabiliza a mitad del siglo XX, pero la urbanización justo en el sur global, excepto de América Latina está entre los dos, tiene una urbanización que empezó en el siglo XIX, principalmente, y ya se está estabilizando, ¿no? Entonces, la justificación de este proyecto hombre, estamos muy urbanizados, ahí es donde más gente hay que ponerle el ojo de cómo se alimenta, los desafíos que tienen la gente para alimentarse. Entonces, este programa de investigación tiene que ver justo con la rápida urbanización, cómo vamos a alimentar esas ciudades, es que es para ver la inseguridad alimentaria y de la justicia, la idea de un crecimiento inclusivo. En el proyecto se le puso el ojo a los sistemas informales. O sea, si es el sur global, no hay que cerrar los ojos a la gran importancia del sector informal, de todo. El sector informal en la economía, en la inseguridad y en la alimentación. Entonces, la alimentación hay un sector informal muy importante, ¿verdad? Entonces, en este proyecto también se le puso el ojo a eso. Eh, y también la demografía propia del sur global, a diferencia de la demografía del norte, que es más envejecimiento, y el sur global son más bien una población joven. También se le puso un enfoque demográfico a los jóvenes en esta parte, etcétera. El proyecto fueron 7 ciudades, y lo que les voy a presentar rápido es la encuesta de la parte de la seguridad alimentaria. ¿Cuáles son las 7 ciudades? Es Nanjing en China, eh, no, no era Chennai, India. Aquí eres distinto. Al último se cambió a Bangalore. Nairobi en Kenia, Maputo, Mozambique, Cape Town en Sudáfrica, Kingston, Jamaica y la Ciudad de México. Entonces el equipo era bastante internacional, nos reunimos varias veces a ver la metodología, a homologar los cuestionarios, las muestras, etcétera. Y durante pues, casi 2 años se fueron haciendo casi el mismo cuestionario en estas 7 ciudades para medir la seguridad alimentaria. Bueno, luego una definición de la FAO de seguridad alimentaria dice que es cuando todas las personas en todo momento tienen acceso físico y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias culturales con el objeto de llevar una vida activa y sana. Entonces, esta es la definición. Y en base a eso, pues ha habido diferentes metodologías. Nosotros adoptamos una que se llama FANTA. El nombre es muy sugerente, pero tiene que ver con food, bueno, está en inglés, es una abreviación en inglés. Hay la versión latinoamericana y la mexicana, que son similares, casi el objetivo es el mismo para medir la inseguridad alimentaria. En términos generales, lo que se mide es sentimientos
Hay estudios cualitativos que han trabajado cómo la gente vive y qué son las señales de las experiencias, las vivencias de la inseguridad alimentaria, en qué se representa. Y bueno, algo importante, hay un libro de un periodista argentino que se llama Hambre, que fue un bestseller, no recuerdo el nombre, Cantó o Carlo, algo así. Y cuando uno lo lee, uno lo que se da cuenta es la vergüenza. Hay un sentimiento de humillación, de dignidad, de no poder alimentarse uno y peor a sus hijos, ¿verdad? Entonces, es algo muy que va a la dignidad humana. Creo que no sé qué otra cosa más, ni siquiera la vivienda, ni la ropa, o sea, que tenga que ver más, quizás la libertad, pero pasar hambre puede ser una de las cosas más que tocan más la dignidad de las personas. Eh, entonces, como les decía, hay un método, el método Fanta, que hace una escala. Es muy práctico y eso se me hace, porque a partir de análisis cualitativos, lo, lo, construyen un instrumento que es una escala de medición de la seguridad alimentaria de los hogares. La unidad de análisis o de observación es el hogar. Y eso es muy importante para la vivienda, y o sea, de hecho, la definición de hogar, o sea, o sea, es donde la gente se junta a comer juntos, o sea, es la unidad donde comparten alimentos, entre otras cosas, y es el centro, ¿verdad? Entonces, la unidad de análisis es hogar, y hay varias dimensiones del hogar: el acceso, la permanencia, la nutrición y la diversidad. Entonces, esas dimensiones se miden y uno puede tener una idea más compleja, las diferentes caras, por eso el título de esta presentación, de la seguridad alimentaria. Eh, me disculpo, 30 segundos, me voy a, permítanme. Bueno, ahorita aprovechando, a ver si no tenemos algún corte, que está lloviendo muy fuerte por acá donde yo vivo, no sé por dónde están ustedes. Esperemos continuar la sesión. Y si no, bueno, pues ahí Arturo por teléfono, yo creo, ¿no? Esa no se, esa no se suspende. Pero bueno, esperemos que la lluvia no nos afecte. Porque sí, están cayendo unos aguaceros. No hay que quejarnos porque hacían falta, pero pues sí está cayéndosenos el cielo estos últimos días. Oye, Antonio, ya no tuve chance de estar con ustedes la última sesión, pero me podrías, no sé, comentar cuál es tu tema. Ah, creo que ya viene Salmón. Si no, ahorita que terminemos, ¿no? Platicamos un ratito. Gracias. Bueno, disculpa. Bueno, entonces, de la parte cualitativa, de muchos estudios cualitativos sobre la seguridad alimentaria, se da varias maromas y se llega a una escala de medición, una metodología que se traduce en una serie de preguntas. Entonces, estas preguntas, como les digo, cada pregunta mide diferentes aspectos de la intensidad de la seguridad. Por ejemplo, veremos, la primera es: usted en los últimos 30, usted o alguien de su familia, de su hogar, en los últimos 30 días estuvo no estuvo seguro de comer esa noche, ese día.
A lo mejor todos comimos, todos comieron, pero durante un momento dijeron, es que va a haber algo de comer. O sea, ese es el primer nivel de inseguridad. O sea, quizás muchos de nosotros, ojalá así fuera, cuando nos levantamos en la mañana, no nos preocupamos. Sabemos que la comida, la alimentación se nos va a resolver, ¿verdad? Pero hay gente que se levanta diciendo, ¿quién sabe si voy a comer? ¿Verdad? Entonces, este es el primer nivel. Y a cada pregunta se le pregunta con qué frecuencia. O sea, una cosa es la intensidad y otra es la frecuencia. Si me pasó una vez o dos durante un mes, bueno. Si me pasa 4 a 5, de 4 a 10, bueno, pero más de 10 ya es mucho. Entonces, más de 10, sentir esa situación es más grave que haber sentido esa situación una sola vez. Entonces, se miden un grado la intensidad en la que se sufre la inseguridad alimentaria y otra es la frecuencia con la que y se cruzan las dos cosas. Como les digo, las preguntas son sí o no, muy simple. ¿Usted sintió esto, sí o no? Y luego, ¿con qué frecuencia? Estas son las 9 preguntas. Son 9 preguntas que se les hacen a las personas representantes del hogar. Y cada una, la respuesta es sí o no. Y si es sí, tiene estas 3 opciones. 1, 2, 3. Pocas veces, a veces, con frecuencia. ¿Verdad? Y cada una tiene una ponderación, una vale 1 punto, la otra vale 2 y la otra vale 3, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la primera pregunta, en las últimas 4 semanas, ¿le preocupó que en su hogar no hubiera suficiente alimentos? Simplemente me preocupó que hubiera, en las últimas 4 semanas, usted o algún miembro de la familia no pudo comer. Ya, si se fijan, ya no me preocupa, sino realmente no pudo comer los tipos de alimentos preferidos. Si se fijan, ahí ya viene la dimensión de preferencia. O sea, sí comí, pero no lo que yo hubiera preferido, la dimensión cultural. O sea, un poco, ¿no? En las últimas 4 semanas, usted o algún miembro de la familia tuvo que comer una variedad limitada de alimentos. O sea, la diversidad, que es la otra dimensión. Uno es la accesibilidad. ¿Hay alimentos o no hay? La otra es la preferencia cultural y la diversidad. Usted, algún miembro de la familia tuvo que comer alimentos que realmente no deseaba debido a la falta de recursos. Bueno, y así se van las preguntas. Si se fijan, nos saltamos las últimas 2, si quieren. En las últimas 4 semanas, usted o algún miembro de la familia se fue a dormir por la noche con hambre porque no había suficientes alimentos. Y luego la última, esta es más grave, si se fijan, se fueron a dormir o sea, eh, a dormir por la noche con hambre. Y la tercera, en las últimas 4 semanas, usted, algún miembro de la familia, se pasó todo el día sin comer nada debido a que no había suficientes alimentos. Entonces vamos de una pregunta 1, simplemente a estar preocupado, a la pregunta números 8 y 9, en donde realmente me fui con hambre o no comí nada eh, durante el día, ¿no? Hay otras versiones, la latinoamericana y la mexicana, que son creo que 7 preguntas y hacen agregan otras 3 o 4 exclusivamente para los niños. O sea, quieren decir, ok, en el hogar, es que hay niños, sí, si hay niños, entonces te hago estas 3 preguntas más. Es que los niños comieron, entonces para captar a la infancia, cuál es el grado de vulnerabilidad o de inseguridad alimentaria en la infancia, ¿no? Entonces, nosotros aplicamos estas preguntas o más otras, porque esta solo habla, hay otro componente que aquí no está reflejado directamente sobre qué comen en términos de diversidad y qué días del año hay más, si la constancia, la estabilidad de la seguridad alimentaria es pareja durante el año. Entonces, esto es gráfica, permite entender cómo se construye el índice. Si se fijan, aquí va de 1 a 9, que dijimos que el 1 es lo menos grave, y el 9 es lo más grave en términos de inseguridad alimentaria. Y el otro eje, las columnas, es las frecuencias. La primera columna es pocas veces,
la columna 2 algunas veces y con frecuencia. Entonces, fíjense, si ponemos, y aquí con esto permite se crea un índice numérico, pero, por ejemplo, decirte, menos la Ciudad de México o mi hogar, mi familia, tenemos un índice, en la escala de seguridad alimentaria de 19. 19, hay que saber cómo se construye para entender 19. Una vez teniendo el número calculado, se traduce en algo más entendible, más cualitativo. Entonces, por ejemplo, me regreso a esto. Si cada una tiene de 1 a 3, si alguien sacó 0, está en seguridad alimentaria, porque ninguna de estos casos cayó, no está en ninguna de estas situaciones, por lo tanto es 0. Si tiene un nivel 3, significa que cayó en algunas de estas situaciones, pero con un valor muy bajo, con un 1, o sea, entonces con poca frecuencia. Entonces, se conjuga un nivel bajo de inseguridad con poca frecuencia. O sea, números bajos son niveles bajos de inseguridad con poca frecuencia. Números altos es alto nivel de inseguridad con mucha frecuencia. Entonces, esto lo representa esta gráfica. El del lado izquierdo superior son pocas veces con bajos niveles de inseguridad. Entonces, por ejemplo, el cuadrito 1, 1, 1, 1, 1A, que es el de tipo ajedrez, es el único cuadrito, si alguien cae ahí, sería el único cuadrito en que alguien está con seguridad alimentaria. Cualquiera después que caiga en cualquiera de los otros cuadritos está en algún nivel de inseguridad alimentaria. Puede ser un moderado, bajo, moderado o fuerte, o sea, intenso. Entonces, por ejemplo, y aquí lo manejan, si se fijan, se dividen en tres, después del cuadrito de ajedrez, se dividen en 3 grandes zonas en la matriz, ¿verdad? La diagonal, así como en diagonal, oblicua, es una zona con una inseguridad leve. Si se fijan, están en las primeras preguntas. Luego, en las preguntas de en medio, es un nivel de inseguridad moderada. Y luego ya las últimas preguntas, que es cuando la gente no comió, ¿verdad? Es un nivel de inseguridad severa. Entonces, se calcula de manera numérica y luego para cada hogar se lo ubica en alguna de estas categorías y ya se les dice, hay tantas familias en una condición de seguridad alimentaria leve o moderada o severa. Entonces, esta es la metodología que se utiliza con algunas variantes más o menos a nivel internacional para medir la inseguridad alimentaria. ¿Qué pasó para la Ciudad de México? Nosotros hicimos una encuesta de 1,200 hogares por encuestas a domicilio, cara a cara, eh, con un muestreo espacial, socioespacial, a la vez económico y geográfico. No se ve este mapa bien, son puntitos por toda la ciudad, por toda la zona metropolitana, donde están las familias encuestadas. Y bueno, aquí algunos datos que me los voy a brincar, que son eh, eh, el tamaño de los hogares, son hogares con 3,5 personas en promedio. Hubo una familia de 18 miembros, tantos hombres, tantas mujeres. Y luego la distribución del tamaño del promedio 3,5, pero tenemos 4 o 5 miembros por hogar. Y luego las edades, por dónde van las edades. Bueno, son datos más, los ingresos, en qué gastan eh, normalmente estos hogares, de 1,210 hogares, pues lo que son alimentos y domésticos, abarrotes, pues es quizás el principal gasto que tienen. Y ahora sí, las respuestas. Esto ya ahora sí es cada pregunta. ¿Se acuerdan la lista de las preguntas que les mostré? Estas son, dice, en las últimas 4 semanas,
usted se preocupó de tener suficiente comida en el hogar. Entonces, y se acuerdan que teníamos poco, rara vez, algunas veces y a menudo. Aquí están las tres tipos de respuestas que la metodología nos permite. Claro, había quien podía decir no respondo. Y aquí están cuántas personas contestaron rara vez, cuántas veces preguntaron algunas veces y cuántas personas preguntaron alguno. Esto es para la pregunta 1 y así nos fuimos con todas las preguntas. No voy a presentar las 9 preguntas, sino quizás el resultado de la escala en total. La escala que es la escala de inseguridad alimentaria. Quizás fijan aquí en la tabla 27, dice que puede ser menos de 3 hasta 27. Acuérdense que el máximo valor es 27 porque son 9 preguntas. Y si a las 9 les dije siempre 3, el valor 3 es con mucha frecuencia, significa que es alguien que le va súper mal. En todo es no, no, o sea, muy mal, o sea, y siempre con mucha frecuencia. Entonces, si alguien tiene 27, pues está o sea, está en una inseguridad alimentaria terrible. Alguien que está en 3 o menos de 3 está en el rango de la seguridad alimentaria. Entonces, aquí vemos que es una muestra representativa, estadísticamente representativa para la población residente en la zona metropolitana de México, de Ciudad de México. Y bueno, el 67% de la población está en un nivel de seguridad alimentaria. Es decir, que 23% de la población está en algún nivel de inseguridad alimentaria. Es decir, que 1 de cada 5 o casi 1 de cada 4 hogares no están, al menos el nivel más amable, no está seguro, está preocupado de que si va a comer ese día, ¿verdad? Han vivido esa experiencia. Podemos ir viendo la cosa más grave. Eh, Hay un 3%, no, un 0,3%, o sea, que viven en una situación muy grave. Pero bueno, aquí viene la distribución y luego, a ver, bueno, me faltó aquí la gráfica porque había la gráfica donde estaban ya las categorías severa, baja, pero bueno, aquí se puede ver cómo está la cosa. La misma encuesta nos pregunta a ver tipo de consumo, si comen pollo, frutas, porque les preguntamos la dieta, o sea, eran como 60 productos, o sea, que les preguntábamos, y eso nos permite ver bueno, espérame, podemos ver algo que se llama la diversidad, o sea, qué tan diverso es la alimentación. Y lo que se hace es de que de todos los 60 y tantos alimentos se agrupan en 12 grupos alimentarios: lácteos, cereales, carnes, etcétera, etcétera, bebidas, refrescos, azúcares, miel, se ponen todo. Entonces, se supone que arriba de 5 sería una buena diversidad alimentaria, ¿verdad? O sea, que comes en el mes un poquito de todo, pescados o lácteos, y está bien si nunca comes pescado, por ejemplo, ¿verdad? Pero si comes eh, carne o cereales, entonces al menos 6 grupos alimentarios, creo que el criterio es aceptable. Entonces vemos que hay una buena parte de la población, no me acuerdo el porcentaje, se queda con menos de 5 grupos alimentarios. Y luego si ponemos atención, pues puede ser grave porque muchos son bebidas gas, lo que sabemos, bebidas azúcares, harinas, etcétera, que ya eso es otra cosa, la parte sana de la alimentación, ¿no? Y luego, acuérdense que había otra dimensión de la seguridad alimentaria, que era qué tan estable es. O sea, vemos que en el año hay alimentos que varían mucho, o sea, que dependen mucho con el ciclo anual. Y cuando contestan, se refleja
esta distribución, o sea, qué meses tienen más dificultad en atender sus necesidades alimentarias y cuáles menos, ¿no? Entonces también hay un ciclo temporal de esto. Y aquí se refleja en donde vemos que la segunda mitad, en agosto, septiembre, hay menos hay más problemas. Y esto es, creo que aquí es, permítame, no, bueno, ya son otras cosas de la encuesta, donde compran, supermercados, tianguis, tortillas, etcétera. Y para ir concluyendo, en la segunda fase del proyecto fue en los vendedores ambulantes, ¿verdad? ¿Qué es lo que porque una de las características de la metropolización es de que hay cuando hablo de transición alimentaria, no es solamente que dejamos de comer vegetales, cereales y que estamos cambiando hacia azúcares, harinas, o sea, no solamente la parte, sino los modos de comer. O sea, el modelo de comer en casa, las 3 comidas con la familia, está cambiando, sobre todo en las metrópolis, para comer eh, fuera de casa, muy a menudo de manera individual, y no en familia, solo en casa y a cualquier hora. Ya no hay, cada vez es menos la hora del desayuno, la comida y la cena, y hay más, se está desdibujando esa estructura espacio-temporal y de sociabilidad social de la alimentación por otros modelos. Muchos comemos con colegas de trabajo o unos tacos en la calle o lo que sea. Y eso es muy común es una característica de la metropolización. Entonces el proyecto se orientó. Otra característica de la transición alimentaria, que para el caso de México tiene como más de 50 años, pero se acentuó con el Tratado de Libre Comercio del 94, es los supermercados. O sea, los supermercados vienen a hacer en el mundo, vienen a ser un agente fundamental para la transición alimentaria, transforman los hábitos alimentarios de las clases medias y también populares de la alimentación, y eso es una transformación tremenda en la salud, en la economía, etcétera, etcétera, en las costumbres, en la cultura, etcétera. Entonces, hubo un proyecto que ya se terminó, que estudiamos los supermercados. También hicimos encuestas a vendedores ambulantes y hay iniciativas como los bancos alimentarios, etcétera, ¿no? Bueno, el proyecto sigue, es un consorcio canadiense que se llama Hungry Cities Partnership. Hay una página web. Y ahora estamos estudiando, hay un proyecto que estudia mujeres, el rol de las mujeres alimentando las ciudades. Estamos por hacer las encuestas y bueno, ya me eché un buen rollo, ya 1 hora. Ok, pues ahí está. Sí. Pues muchísimas gracias, doctor Salomón, por la presentación muy ilustrativa y sobre todo en lo personal, estoy hablando en lo personal, este, vaya, aleccionadora, ¿no? Son temas que sí entiende uno, sí cree entender uno, sí entiende que existe, que hay esta vulnerabilidad, y luego, ya cuando se pone a pensar uno más en serio, la cosa puede pintar para mal, ¿no? Así como esa última pregunta que nos puede parecer escandalosa, pues lo cierto es que existe, ¿no? Entonces, agradecerle a la presentación. Lo que seguiría sería un espacio para preguntas y respuestas de los compañeros. Si me permiten, vamos a hacer un bloque, o vamos a hacer bloques de 3, en tanto sea necesario, para no saturar de preguntas.
El doctor Alejandro Vega por ahí tiene algunos comentarios. Adelante, por favor. Sí, sí, muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Salomón. Muy interesante tu plática, muy interesante el proyecto. eh, y bueno, hablando de policías y ladrones, como tú le dices, pues créeme que los temas no están tan alejados, al menos históricamente, hay vínculos, ¿no? Entre lo que es la seguridad de las ciudades y el surgimiento de las policías. Este, por ejemplo, las policías en Europa, las primeras, cuasi policías nacen por una necesidad de seguridad interna y por el miedo a los motines. Y los motines serán provocados por hambrunas o por falta Ah, de alimentos. mira. O el motín en Madrid, por ejemplo, uno de los más famosos fue el motín de Esquilache. Aquí mismo en México, en la naciente Ciudad de México, alrededor de los años 1600 hubo un motín por falta de maíz, ¿no? Y la represión violenta que sufrieron, pues, las mujeres que, pues, exigían acceso a ese tipo de alimentación. Entonces, si te das cuenta, hay vínculos históricos, importantes y no tan lejanos, ¿no? En este vínculo que hablabas tú sobre el crecimiento de las ciudades, recientemente ya en la modernidad mexicana postrevolucionaria, vemos cómo los mercados son hijos, los mercados públicos que vemos hoy en día, son producto de un proyecto de racionalización de los comerciantes que pues antiguamente pues comerciaban en la calle, ¿no? El Zócalo pues era un gran mercado en donde la gente comerciaba y así como estaba el Zócalo había otros espacios que bajo el gobierno de Uruchurtu pues llegó este proceso de racionalización y Uruchurtu dije, pues, se ve muy fea la ciudad, un pensamiento conservador de alguien muy de derecha que amaban, las clases medias lo amaban a Uruchurtu por esa visión del mundo. Y de manera autoritaria él dice, pues vamos a hacer unos mercados y vamos a meter a los vendedores ahí. Y entonces, le guste o no le guste al vendedor, tú vas a vender ahí. Y hubo represión y hubo momentos en donde incluso las líderes actuales te lo cuentan, que ellas pues, sufrieron macanazos, bastonazos, golpes, les robaron sus mercancías. Y esto que decías tú de la informalidad, pues es hija de la formalidad en cierto sentido, porque aquellos que no pudieron entrar, aquellos que no pudieron ser cooptados, pues se quedaron en la calle. Y entonces esta lucha que tú no señalas, pero creo que valdría la pena señalar, de la informalidad, pues en gran sentido, que es una informalidad muy organizada, por cierto. O sea, tú te pones a vender en el metro y quiero que hagas el experimento y vas a ver qué te pasa, ¿no? Claro. No, o sea, no hay líderes, hay liderazgos, hay cuotas, hay corrupción, y en todo eso, pues también participan actores públicos, privados y de seguridad. Entonces, realmente es un tema, pues, transversal, que en este ámbito de la sociedad espacial que está señalando, ya nada más para terminar el último comentario, es preguntar por qué se centran mucho en el sur y la única ciudad que me parece que es en Canadá, la ciudad que está ahí, cuando este tema realmente es un tema más amplio. Estaba yo pensando en Francia, ¿no? En el Le Marché de Cœur, que son estas asociaciones que se dedican a recolectar todos los alimentos que sobraron en las grandes cadenas de distribución y que las regalan a las personas, ¿no? Y que curiosamente en ciudades o espacios que uno pensaría que no hay esta inseguridad alimentaria, pues realmente sí la hay.
Y lo mismo sucede en Alemania, en Reino Unido y en los Estados Unidos, cada vez más, ¿no? Entonces, creo que el tema que ustedes tratan no es un problema del sur, es un problema global que valdría la pena, pues analizarlo y ver, pues eventualmente esto nos lleva a otro tipo de situaciones, ¿no? Vinculándolo con tu tema sobre los futuros, ¿no? Este, sí, en un momento dado, no, o sea, la tendencia sería a esta idea maltusiana de que se acaban los recursos y nos vamos a comer los unos a los otros cuando el destino nos alcance, este, o cuál es tu posición respecto a eso. Yo ahí dejaría mis comentarios. Muchas gracias y felicidades por el proyecto y la presentación. Bien, pues en lo que algún otro compañero por ahí se anima, pasaría yo, tengo algunos comentarios, algunas preguntas que me gustaría compartir. Los primeros dos tienen que ver con pedirle nos comparta un poquito, si es que fuera posible, un poquito la reflexión que hubo en el proyecto, en la conversación que se tuvo con las diferentes personas, instituciones involucradas, acerca de, vaya, las implicaciones en estos resultados que nos muestra al final en esta matriz que nos enseña. Se ve, digo, se entiende la metodología, se ve claramente cómo se identificó la distribución. Sin embargo, yo me ponía un poquito a pensar, me sacaba un poquito de onda que los últimos tres o cuatro renglones fueran inseguridad alimentaria severa, pero vaya, o sea, hay de severa a muy, 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 muy severa, ¿no? Sobre todo en esos cuatro renglones. La última pregunta incluso, o sea, la verdad es que yo decía, bueno, no sé si la última pregunta tenga relevancia el esquema uno 2 3 de poco, mucho o más o menos, porque ya la pregunta es, vaya, no comiste en todo el día, ¿no? Entonces, estas implicaciones de magnitud, de gravedad que implican estos resultados, ¿qué reflexiones por ahí les trajo en estos grupos, ¿no? La otra tiene que ver con esta reflexión que nos apuntaba hacia el final, relativa a las modificaciones en la manera en que nos alimentamos en las ciudades en la actualidad y lo que tiene que ver con esta relación alimentación-nutrición, ¿no? Muchas veces es común escuchar en todos ambientes, vaya, pero para no irnos tan lejos, en la comunidad estudiantil, en los compañeros, no, pues es que ayer me cené unas papitas, ¿no? Ayer me cené, vaya, lo que se te atravesó, ¿no? Vaya, sí comiste, sí te alimentaste, pero vaya, la nutrición pues deja mucho que desear, ¿no? Entonces, y esta reflexión pues va desde los que están seguros alimentariamente hasta el fondo, ¿no? Y la tercera es una reflexión que traigo yo en la cabeza desde hace varias sesiones, que tiene que ver con dimensionar a esta idea de la seguridad, en este caso la seguridad alimentaria, como como un problema de seguridad tradicional, ¿no? Creo que este tratar de entender la seguridad alimentaria como un fenómeno, no de policías y ladrones, como lo mencionaba, creo que invisibiliza de manera importante responsabilidades en estos sistemas alimentarios, ¿no? Al hablar de estos desiertos alimentarios, ¿no? Hay responsables y hay personas que pudieran intervenir de manera más directa. El caso que mencionaba de los suburbios en Estados Unidos, bueno, las implicaciones de planeación, de distribución urbana, que dice, bueno, aquí no se puede poner ni tienditas, ni restaurantes, ni nada, tienen mucho que ver, pero hay otro tipo de desiertos alimentarios
creo que tienen que ver con el sistema empresarial, ¿no? Hay los procesos estos de gentrificación, hacen zonas de precios excluyentes cuando pues, el alimento es el mismo, ¿no? Comprarse una manzana en el centro comercial Santa Fe no es lo mismo que comprarla en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, se van creando vaya, no es un desierto alimentario en esta idea de que sí hay comida cercana, pero el nivel adquisitivo, el nivel de recursos que uno cuenta, pues, te mete en un desierto en cierto sentido, ¿no? Entonces, esas por ahí serían mis 3 reflexiones. Arturo, con esta terminaríamos esta primera sesión. Si hubiera más, esperamos por ahí las respuestas. Pues bueno, gracias Salomón. Reitero las felicitaciones por el tema, por el proyecto, está súper interesante. Siempre que se ve un tema así a profundidad, yo digo que hay un nuevo miedo desbloqueado, ¿no? Entonces, si está bien planteado, si no te da miedo es que no está bien planteado. Muy interesante la plática y me quedan ciertas reflexiones. Primero, entender la importancia de la ciudad como este organismo y en este caso como el protagonista o como el escenario, la estructura para entender una realidad de un tema tan grave. Ahora, retomando un comentario que dijo Alejandro sobre la globalización, me parece que algo de los temas justo o sea, de las cosas que se me ocurren, estos entre pregunta, comentario y lo que sea. Y en este tema de globalización, donde de repente vemos cosas tan claras como, por ejemplo, la resiliencia alimentaria, ¿no? Este tema, el concepto me fascinó. Y también una ciudad con resiliencia alimentaria, igual si está cerca de otros lugares donde puede abastecerse, puede tener una cierta, una cierta ventaja, ¿no? De aprovechar esta infraestructura. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy loco, pero si en una de las ciudades del estado de Nueva York se quedara sin ciertos tipos de productos, pues yo creo que en menos de 24 horas está solucionado su problema. Pero en una isla muy lejana, muy difícil de llegar, con problemas climáticos, todo así, pues obviamente se entiende a incrementar mucho más todo este tipo de cosas. Y eso, bueno, la pura idea me da, claro, da miedo, da esta cosa tan sencilla como de saber que la realidad o las cuestiones que tenemos que la realidad que las damos como ciertas, pues pueden, como hemos visto en las ciencias sociales muchas veces, desaparecer en minutos, casi en segundos, en días, en cierta, vamos, temporalmente, ¿no? Son plazos temporales. Aquí tengo yo una pregunta que hacerte. En este tema que se habló entiendo perfecto cómo construyeron, porque creo que lo explicaste muy bien, cómo construyeron esta encuesta y este proyecto, que además al hecho de ser internacional me da una certeza de las cosas. Pero, ¿qué opinas tú o con qué inquietudes me gustaría que tú describieras, si es que tienes alguna, de la cuestión de la percepción? Porque para una persona puede significar, por ejemplo, ya conceptos muy básicos como hambre, diferente que otro, ¿no? O sea, yo lo veo así en una entrevista que una vez hice, me di cuenta que para muchos migrantes centroamericanos había una diferencia muy grave entre miedo y terror. Y para mí era lo mismo, o chance de terror un poco identificado, pero ellos lo ven diferente, ¿no? O sea, veían dos cosas diferentes. Entonces, no sé si en este grupo de académicos, de investigadores que estuvieron enfrente de la encuesta, notaron en algún momento algunos problemas para encontrar definiciones o igualarlas o así. Esa es mi cuestión y bueno, felicidades. Gracias. No, genial. Estoy buscando el nombre del libro. Bueno, después, ahí lo tengo. Bueno, no, gracias, súper interesantes los comentarios y las... No, digo, fíjense cómo es la cosa. ¿Cómo son? Digo, a los que son estudiantes de doctorado y todo eso, los que están haciendo carrera en esto. Yo ni de chiste, ¿cómo metí a este proyecto? Es porque el consorcio, y esto viene a responder un poco las preguntas, el consorcio, hay una agencia internacional para el desarrollo canadiense,
que se dedica un poco a la diplomacia, así, para ayudar a los países del sur, ¿no? Y tienen proyectos para el desarrollo y fue financiada de esto. Entonces, a veces la investigación responde a políticas científicas, diplomáticas, económicas, y el proyecto, digo, no conozco los detalles, pero se vendió y fue comprado como el Sur Global. Pero totalmente de acuerdo, creo que fue Alejandro, lo comentabas, o sea, el Sur Global está en todos lados, no solo en el hemisferio sur, geográficamente, ¿verdad? Y tienes razón, o sea, esta asociación que es muy famosa de francesa, que da miles de alimentos todos los días a gente en la calle, o sea, tengo una amiga que es benévola, es voluntaria de esto y es impresionante. O sea, hay gente que ya es recurrente, o sea, que no es una vez que no pudo comer, sino que ya es recurrente, que casi todos los días les dan algo de comer. Entonces, efectivamente, esta categoría del sur global, en cualquier ciudad del norte encontramos el sur global, o sea, encontramos estas, ya sea de origen migratorio, o sea, pero también por su condición o étnica o económica o de cualquier otro tipo de exclusión que se tiene. Entonces, sí, nosotros nos llegó tarde el proyecto, somos invitados, no nos tocó participar mucho ni en la definición de la metodología, ni la... Realmente parece ser que habían identificado el senior, el director del programa, del proyecto, que es un investigador canadiense, que por cierto, en el mapa, la ciudad de Canadá no es que se estudió, que se haya de hecho no se aplicaron cuestionarios, esa es la ciudad de donde sale el dinero para las otras ciudades, ¿verdad? Entonces, eh, eh, parece ser que ya habían identificado a un investigador de la UNAM, experto en alimentación y todo eso, y se les rajó. Dijo, no, yo no le entro, no sé qué, bla, bla. Dijeron, ya les surgía, dijo, a ver, a quién agarramos? ¿Verdad? Hay alguien que sepa de urbanismo, de ciudades, aunque no sepa de alimentos. Y ya es por redes, una amiga de Ottawa, que es parte del equipo, bla, 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 dijo, pues ahí conocemos a unos de la UAM. Entonces ya llegan con nosotros y lo primero que les dijimos, bueno, a nosotros nos gusta comer, sí, pero no sabemos mucho de alimentación. Dijo, no importa, ahí aprenden. Entonces ya, así fue como caímos al proyecto. Y yo personalmente descubrí lo interesantísimo y fascinante que es lo complejo y multidimensional que es todo el tema alimentario. Eh, eh, no, digo, si tuviera otra vida paralela, le entraría a estudiar la alimentación con más ganas, porque sí, es muy, muy interesante. Ahorita con Federico y con Karen, que está aquí, tiene otra dimensión. Karen tiene un componente muy interesante de la alimentación, casi ético, una postura política del veganismo, que es otro asunto bien interesante en este asunto de la alimentación. Entonces, en otro proyecto estamos metiendo el eje alimentario para entenderlo, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué solo el sur? Eh, Coincido que el sur está un poquito por todos lados, pero estoy casi seguro, no sabría por qué el sur, pero estoy casi seguro, o porque así fue la convocatoria, o porque así se la vendieron a la agencia financiera y eso pegó. A veces hay cosas que se venden políticamente más, lo que sea, y pega, ¿verdad? Entonces, pero si estuviéramos en el mundo ideal, ¿verdad? Eh, de hecho, si este mismo cuestionario lo hubiéramos aplicado en Madrid y en Berlín y en Londres, ¿verdad? Sería cada vez incluso más interesante porque te sirve la parte comparativa norte-sur, ¿verdad? Entonces, es esto, ¿no? Eh, ok, sobre para José Luis, la magnitud de la escala. Fíjate que otra vez tú dices, no, yo también me decía, no, hombre, ¿quién va a estar en esta situación de 27 puntos? O sea, ¿quién no va a poder dejar de comer de manera regular durante el día? Bueno, pues creo que tuvimos en nuestra encuesta varios hogares que estaban en esa situación, ¿verdad?
O sea, a veces les voy a contar una anécdota. Yo venía fascinado yo no tenía ni idea de que cuando vemos los resultados, para mí fue una sorpresa que 1 de cada 4 hogares de la Ciudad de México tuviera algún nivel de inseguridad alimentaria. 1 de cada 4, ¿verdad? Y me sorprendió eso. Yo venía en el coche con un amigo que lo conozco desde hace 20 años y le decía a mi amigo, oye, fíjate que significa que uno de cada 4, así como se lo estoy platicando a ustedes, se levanta en la mañana y no está seguro si va a poder comer. Este amigo lo conozco desde hace 20 años, tiene licenciatura, tiene maestría, tiene doctorado y me dice, pues yo soy uno de esos. O sea, yo a veces, algunas veces en el mes, no estoy seguro. Entonces, a veces nos llevamos sorpresas, ¿verdad? De esta situación. Si yo estoy, a mí me dan ganas, por ejemplo, de ver la importancia que tiene el comedor universitario, el comedor de la UAM, ¿verdad? Para nosotros, porque estoy seguro que resuelve la seguridad alimentaria de muchos de los estudiantes. De hecho, durante la pandemia que se suspendió ese servicio y que muchos profesores decían, no, sigamos dando clases en línea y que todo eso. Entonces decía, a ver, no solo por dar clases, sino los servicios que ofrece la universidad, entre ellos, no solo entre ellos, la alimentación es muy importante. Entonces, a veces nos llevamos sorpresas y yo creo que ese piquito que nos parece y que efectivamente, afortunadamente, caen poquitas personas, pero es necesario ponerlo para no sesgar, metodológicamente, no sesgar y dejar la posibilidad de que alguien caiga en ese cuadrito, ¿verdad? Eso es una... sí, la nutrición, bueno, sí, la nutrición, digo, es un problemón, creo que se ha atacado mucho. Siento que a veces es tan complejo el asunto de la alimentación que creo que muy a menudo le damos demasiado peso a eso, pero decir demasiado es como decir, no, no hay que darle tanto, no, incluso, o sea, todo este asunto de las etiquetas, el etiquetado negro, es una visión claramente de carácter nutricional, ¿verdad? Como una política pública que cuida la salud, de la nutrición, pero bueno, como les decía, la entrada a los mercados, los supermercados, todas las cadenas que se intensificó con el Tratado de Libre Comercio que permitió que compañías como Walmart, Carrefour, que ya se fue, etcétera, empezaron a comprar otras cadenas que ya Gigante creo que desapareció, ¿verdad? Pues, había cadenas que fueron comiéndose unas a otras, o sea, en los últimos, de los 90 hasta el 2010, hubo una reestructuración de las principales cadenas, entran los almacenes como Costco, como City Market, o sea, y que todo, o sea, y le da, y es lo que ofrece, o sea, si te fijan en el ciclo del sistema alimentario, ese circulito que es la venta, distribución, súper importante, ¿verdad? Y tiene un efecto sobre la salud, la economía, los modos de comer y todo esto. Entonces, sí, evidentemente la nutrición es tremenda y tiene que ver, y claro, cuando tú dices, bueno, ¿dónde queda la parte, no sé, ética y todo eso? O sea, cuando justo me remito yo al cuadrito este que les presenté al inicio y les diga, aquí nos vamos a medir solamente esta parte, la seguridad alimentaria, ¿verdad? Y si te fijas casi el cuadrito ese no toca la dimensión ética, o sea, o la dimensión de equidad, algo así. Esa es una crítica que se le puede hacer porque está como descontextualizada, o sea, un poco despolitizada, ¿no? El cuestionario que hicimos es más amplio y sí permite, por ejemplo, decir quién se encarga, si la responsabilidad de alimentar a los hogares, ¿en quién cae más? ¿En los hombres o en las mujeres? ¿Verdad? Es una tarea o sea, la brecha de género, o sea, el asunto de género, incluso hay colegas del equipo que usando la base de datos hicieron preguntas con una perspectiva de género, ¿verdad? Entonces, eh, hay, eh, hay, eh, si queremos
entrarle desde el lado de la justicia alimentaria, pues sí, podemos hacer, y ahora la justicia alimentaria en todo el ciclo del sistema. O sea, no solo en el consumo, sino desde la producción. O sea, es que es justo lo que los campesinos, eso es muy común, cobran, ganan, el precio del mercado. Es que es justo que la distribución, las ventas sean monopolios, etc. O sea, en cada etapa del ciclo alimentario pudiéramos atravesarlo por la pregunta de la justicia alimentaria, ¿no? Y bueno, sí, Arturo, gracias por la idea de globalización. No, es fascinante todo esto. Digo, a mí me gusta, digo, hay muchos aspectos de la alimentación. eh, si ven, hay cada vez más series de Netflix que tocan algún tema de la alimentación. eh, la gente se interesa, hay una especie de, sobre todo en las una vez más, quizás es mi sesgo más de urbanista, algo así, la metropolización permite, es una definición de metrópoli, es realidad esta local, una realidad local, un sistema espacial local que participa de procesos globales. O sea, es algo local que está al tanto y le llegan cosas de cosas que pasan muy lejos o influye sobre cosas que están muy lejos. Y la alimentación es un buen ejemplo. Justo en las metrópolis es donde podemos encontrar una diversidad alimentaria muy importante, y un mercado donde la gente gasta dinero y diversidad para alimentarse. Es un disfrute. Y bueno, esa es una dimensión súper interesante, y ciertas innovaciones, como lo que les decía de las entregas a domicilio. De hecho, hay innovaciones que si han escuchado, no sé si los que se llaman los Ghost Kitchen, las cocinas fantasmas, o los Hidden Kitchen, o sea, que son una innovación de la alimentación, en donde pues ya hay cocinas sin comensales, ¿verdad? O sea, bodegas donde hay varias cocinas, y en un lado tienes espagueti, comida italiana, y enfrente tienes comida china, pero no hay mesas para comer, sino son puro entrega, que habla de nuevos modos de vida, y eso solo se explica gracias a las telecomunicaciones, a las TICs, y a la metropolización, o sea, a una visión cosmopolita, ¿verdad? De querer comida italiana un día y griega el otro y china no sé cuándo, tiene que ver con un modo de vida interesada por lo cosmopolita, ¿verdad? Entonces, y en cuanto a la percepción, pues sí, digo, hay los antropólogos y todo esto, hay mucha gente. Tenemos un proyecto que ya terminamos, estamos en eso, con migrantes, justamente alimentario, y, y, y tenía mucho que ver con esto eh, se quejan mucho los migrantes de la comida mexicana. De hecho, no sé si recuerdan, fue tendencia una migrante que se quejó de que le daban frijoles, ¿verdad? ¿Verdad? Y lo pusieron en las redes sociales, y los mexicanos indignados, ¿verdad? Dicen, "Bueno, ¿qué se le ocurre? Le dan dinero, le dan la comida y se pone". Pero tiene que ver con una de las dimensiones de la seguridad alimentaria. O sea, la alimentación tiene que ser, que haya y que sea adecuada culturalmente. O sea, entonces, y ese es un componente, ¿no? Platicando con migrantes, nos dicen que hay algunos albergues que les dan un día para que ellos puedan entrar a la cocina y preparar ellos o las cocineras, los nutriólogas o las cocineras tratan de algún día a la semana o algún momento hacer platos de su tierra. Y, y en el proyecto tenemos una antropóloga de la alimentación, y dice que esto tiene mucho que ver porque te permite mantener el vínculo afectivo por medio de la alimentación con tus orígenes. Entonces, va más de lo nutricional, va más del, ¿cómo se llama? El llenarse,
tiene su nombre, el saciarse, o sea, el satisfacerse la cantidad de alimento, ¿verdad? Sino tiene que ver con el componente afectivo, que es muy importante, a veces más que la parte nutricional. Entonces, bueno, eso, le di el tour, creo yo, a las preguntas. Ok, Antonio, ajá, y Federico. Por favor. Sí, Hola, buenas tardes. sí. Gracias por la charla. Digamos, a ver si logro formularlo de manera adecuada. O sea, me gustaría saber, por ejemplo, como derivado del estudio, si hay un diagnóstico, digamos, sobre cuáles serían como los principales retos, ¿no? En torno a cómo solventar el problema de la seguridad alimentaria, ¿no? Específicamente pienso en la situación en México, ¿no? Y me parece interesante, digamos, como cómo se dimensiona, digamos, una escala global aunque bueno, ya nos aclaraste que no participaste en el diseño de la metodología y tal, pero no deja de ser interesante por qué se escogen estas ciudades en particular, ¿no? Y qué se espera, digamos, como qué coordenadas o qué semejanzas esperan encontrar, ¿no? Y pregunto respecto a los retos en específico y si hay un diagnóstico sobre qué cosas o qué representan un obstáculo para garantizar la seguridad alimentaria, por ejemplo, en el caso específico de nuestro país y tal. Porque, digamos, como que supongo que, como ya nos explicabas, hay muchas maneras de abordar el problema y hay muchas dimensiones que abarca y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, pienso en una cosa en particular, ¿no? Mientras hablaba, estaba pensando como recién anunciaron, digamos, el gabinete, digamos, del próximo gobierno a Julio Verdegué como secretario de Agricultura, ¿no? Y hay un debate muy interesante en torno, por ejemplo, a la trayectoria académica y a la trayectoria, digamos, como funcionario público y tal de Verdegué, justo porque él hizo parte, digamos, de la FAO, ¿no? Y precisamente hay algunas críticas que se han hecho sobre que si bien este gobierno ha anunciado que uno de los retos principales que va a afrontar es garantizar precisamente la seguridad alimentaria, muchas organizaciones han señalado que la FAO precisamente es un obstáculo para eso, ¿no? Es decir, en la medida en que siga promoviendo un modelo de agricultura intensiva, de gran escala, etcétera, que es fuertemente dependiente de la industria, de los pesticidas, etcétera, etcétera, no va a poder solventarse el problema, digamos, no va a poder desarrollarse más bien una transición agroecológica de desescalamiento de la producción, de desescalamiento de crecimiento o de la dependencia de ciertas semillas agroindustriales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos como, no sé si nos pudieras hablar acerca de estas perspectivas y acerca de estos obstáculos o de estos retos que que enfrentaríamos a nivel local, digamos. Sí. Creo que Federico y Salvador tenían. Federico. Ajá. Muchas gracias, primero que nada, muchas gracias, doctor Solomón. Como siempre es un gusto escucharlo. Yo, aunque ya hemos sido colegas durante el proyecto, sigo aprendiendo mucho de usted. Es un gusto y la verdad es que es muy interesante. Igual que estar en este tipo de seminarios en los que escucho distintas perspectivas y que creo que enriquecen. Fíjense que acá en la Universidad Autónoma de Querétaro, en la Facultad de Derecho, hay 3 licenciaturas de la Facultad de Derecho, que son licenciatura en Derecho, licenciatura en Criminología y, curiosamente, licenciatura en Ciencias de la Seguridad. Pero como pertenece a la facultad, pues muchos abogados damos y dan clase en esa licenciatura y creo que la perspectiva va muy de la mano de la seguridad jurídica, es decir, el deber ser que hay en las leyes para ciertos derechos, donde se va avanzando muy bien, pero luego cuando eso lo contrastamos un poquito con la realidad tanto social como incluso técnica, de si se pueden lograr las cosas que tenemos en papel, en derecho, en el deber ser, nos damos un tope, ¿no? O sea, llegamos y decimos, híjoles, esto a lo mejor no se puede tan fácil. Y creo que incluso hay una diferencia que, claro, ya se trata de reducir entre las políticas públicas y que las políticas públicas vayan acorde al marco jurídico, ¿no? Por ejemplo, en materia alimentaria, pues nos falta, aunque ya se ha trabajado en una ley general de derecho a la alimentación adecuada y sostenible, la verdad es que todavía no sale. Y eso ha dado pie a que muchas políticas públicas, pues salgan como se les va ocurriendo, ¿no? O sea,
simplemente llenar el estómago, como decía por ahí el compañero José Luis, si no me equivoco, y que la seguridad alimentaria no consiste nada más en, como nos había comentado, nos está explicando el doctor Salomón, en quitar el hambre, ¿no? Tiene que ver con elementos culturales, tiene que ver con elementos de género, tiene que ver con elementos nutricionales. De hecho, yo creería que todos estamos en un problema o en un tema, como menciona el doctor Alejandro, no solo en el sur, sino todos, de seguridad alimentaria, porque la mayor causa de muerte en realidad son enfermedades relacionadas con una mala alimentación, desnutrición, sobrepeso, diabetes. Son las razones por las que mucha gente se está muriendo, y en países del norte, ¿no? Entonces, creo que en esa perspectiva todos estamos en esa inseguridad, pero a veces nada más nos fijamos, por ejemplo, cómo está estructurado desde el desarrollo social, quién a lo mejor no ha terminado de comer, que sí hay mucha gente, tenemos un gran rezago, como nos comentan pues el doctor Salomón con los indicadores, con estas encuestas. Pero también es cierto que todos los demás también estamos en una situación que en algún lado cojeamos, ¿no? Ya sea cultural, ya sea nutricional. Entonces, recuerdo que un legislador, cuando estaban hablando en la exposición de motivos de la ley de derecho a la alimentación, mencionaba muy fácil, no mencionaba tanto, doctor, de la soberanía, ni siquiera de la autonomía alimentaria de los pueblos, sino mencionaba de autosuficiencia ya en las ciudades. Era a lo que quería llegar. Que yo creo que en derecho lo podemos abordar y se va a ver muy bonito en la ley. Y ahí va mi pregunta, doctor. Técnicamente, desde el urbanismo, ¿es posible una autosuficiencia alimentaria en las ciudades? O sea, en la parte técnica, en la parte social todavía falta pelearnos en ese rollo y en la parte jurídica es otra discusión. Pero por lo menos en la parte técnica es posible. Sobre todo también entendiendo que la FAO menciona que lejos de que las ciudades cada vez se parezcan más al campo en términos de producción de alimentos, ocurre todo lo contrario. El campo se parece cada vez más a la parte urbana y agarra todos los males, ¿no? Entonces, por lo menos técnicamente es posible. Esa sería mi pregunta. Y también me quedó un comentario en relación a lo que mencionaba ahorita Antonio con la FAO. Digo, la FAO ahorita está promoviendo también mucho los sistemas agroalimentarios, pero por otro lado hay una investigación, ustedes conocerán a lo mejor más del tema, cómo los altos cargos y el principal dirigente que ahorita es de China podría tener ciertos intereses dentro de la FAO que son cuestionables, no lo sé. Eso puede ser un tema ahí interesante. Y pues nada, muchas gracias. Quisiera ver si esta conferencia, esta exposición, este seminario, ya vi que se grabó, si nos lo van a mandar para nosotros también poderlo estar compartiendo, por ejemplo, en la licenciatura en Ciencias de la Seguridad, creo que les vendría genial. Muchas gracias. Gracias. Ay, disculpa, para responder brevemente, perdona la interrupción, a Federico, a partir del viernes, yo creo, va a estar ya en la página de la UAM Coajimalpa, la página de YouTube de UAM Coajimalpa. Si quieres, te mando el link para que sea más fácil que lo compartan. Igual a todo. Creo que Salvador querías una intervención. Ok. Bueno, primero, gracias por la conversación, doctor Salomón. Es muy interesante el tema. Un poco yo me ponía a pensar en las políticas locales de alimentación. Eh, y, o sea, me retacha mucho esta cuestión de los comedores. Yo vivo en una zona, digamos, periférica de la ciudad, aquí en el sur. Eh, entonces hay varios tipos de comedores. Un tipo de comedor que es el comedor donde la comida es, digamos, como un plato, una ración que incluye, no sé, sopa, guisado y agua, 10 pesos. Y este otro tipo de comedores que son gratuitos y justo se dan dos dinámicas diferentes en torno a esos comedores, ¿no? O sea, por ejemplo, en los comedores que son muy baratos, de estos de 10 pesos por ración, por ejemplo, me pone a pensar, yo he visto que hay gente que está trabajando, o sea, que sale de trabajar a su hora de comida y justo va a los comedores a comer. O se da mucho el caso de familias que van a comer, o sobre todo mujeres que compran, digamos, la ración para toda la familia y se la llevan a la casa, ¿no? A comer.
Y justo un poco pensaba como en términos de género, pues esto muchas veces lo que pasa en donde yo vivo es que la mayoría de las mujeres son amas de casa. Entonces, un poco lo que permite estos tipos de comedores es un poco liberar esta carga del trabajo doméstico que tienen las mujeres, ¿no? Porque a veces son familias un poco extensas. Entonces, lo pensaba como un poco en esos términos. Y el otro tipo de comedor, bueno, que está en un Pilares que pusieron aquí cerca, eh, justo también se da esta dinámica de llevar como varias raciones para toda la familia, pero este tipo de comedor también permite que ciertas personas que están marginalizadas, sobre todo personas que están en condición de calle por adicciones, etcétera, tengan la posibilidad de por lo menos un día, una vez al día, durante 5 días, puedan comer, ¿no? Porque de lo contrario, pues quién sabe si comen o algunos comen, pues sí, prácticamente de la basura. Y en ese sentido pensaba yo como cuál es el papel justo del Estado, pero también cuál es el papel de las asociaciones o de la sociedad civil en términos de generación de ciertas políticas para cubrir la alimentación, ¿no? Ju- Justo de personas que están en condición de calle, personas marginalizadas, y un poco esta cosa sí, en términos de género, de un poco de tener una descarga del trabajo doméstico, ¿no? Eso a mí me parece sumamente importante. Justo recordaba un artículo que yo leí hace tiempo. Yo estoy estudiando procesos de escucha en atención a víctimas del delito en la ciudad, pero me topé con un artículo que analizaba dos tipos de políticas de escucha importantes en Colombia. Una era de un programa que se llama Casas de Justicia, que es un tipo de atención a víctimas de delito no penal, pero también había otra que era de una fundación, que justo lo que hacía era como de una fundación que ayudaba a las personas que estaban en los barrios. Y una de las cosas más interesantes que hacía, que se llama Fundación Amor, lo que hacía era proveer de comida a los, a los jóvenes que se encontraban en el barrio y que muchas veces se encontraban como en situación de abandono, y justo proveer alimento a jóvenes o a personas que estaban marginalizadas, pues era una forma de reforzar los vínculos comunitarios, ¿no? Entonces, me parece que, o sea, desde ese punto de vista toma como mucho sentido lo que pues se ha estado planteando en la conversación. Y bueno, sería un poco esa como mi pregunta, ¿no? O sea, ¿cuál es como papel estatal, papel, digamos, de sociedad civil, papel comunitario, etcétera? Sí, gracias, Salvador. Muy bien. Bueno, ok, no, genial las preguntas. Ujú. Sí, buena, nuevamente, Antonio, gracias. ¿Cómo resolver el problema? Digo, es muy complejo esto de cómo resolver el problema de la alimentación. Como hemos visto, es multidimensional. Efectivamente, hay muchos intereses. O sea, o sea, grandes monopolios que están interesados. Basta ver el debate de los transgénicos en el poder legislativo, las leyes y todo esto. Hay intereses. Ha habido golpes de Estado por asuntos de compañías alimentarias y cosas de esas. Entonces, es súper delicado y hay muchos frentes, o sea, hay muchas organizaciones, colectivos a escala local y a nivel internacional. Esto quizás va asociado con la intervención acá de los comedores. Eh, pero quizás hay que ver también todo el sistema, o sea, de ahí la complejidad, el problema desde la producción, el transporte, la distribución, la concentración, los monopolios en las ventas, los precios, o sea, y los desechos, no hemos hablado de los desechos. O sea, se estima entre el 20 y el 25% de desechos a lo largo de todo el sistema alimentario, ¿no? Entonces, y luego por ahí se dice, el problema no es de que falte comida, parece ser que hay suficiente comida en el mundo, el problema es
eh, una mala distribución o una deliberada mala distribución. O sea, entonces, el reto, como muchas cosas, cuando hablamos uno ya de justicia y todo eso, entra uno en el terreno de la parte de la política, del poder, etcétera, ¿no? Entonces, creo que si fuera yo simplista, bueno, no sé, o sea, si quieres resumirlo rápidamente, el problema es político, o sea, tiene que ver con cuestiones de poder, de intereses, de política pública y tener una visión y de intereses entre grupos y tener una visión más amplia de lo complejo del problema, ¿no? Aún si hubiera buena voluntad, el problema es muy complejo como para tener, hay interconexiones y todo esto, ¿no? Como, por ejemplo, cómo dar, hay o sea, una contradicción que quizás no se resuelva tan fácil, lo puedo decir por el lado de la energía. Dicen, no, hagamos energía limpia con paneles solares. Dicen, no, hombre, necesitamos cubrir toda Europa de paneles solares para crear energía suficiente. O sea, entonces, a veces, y creo que por ahí también puede ir el problema de la alimentación, como la ecoagricultura, el ritmo de producción es que es suficiente para resolver la demanda. Entonces, eh, lo lanzo como pregunta sin querer, digo, eh, estar a favor, eso no significa que está a favor de la agroindustria, o sea, la industria así masiva de alimentos. Y luego dentro de esa hay de todo. O sea, desde el maltrato animal hasta otras prácticas que son industriales, pero más éticas y más responsables. Pues en medio de eso hay un poco de todo, ¿no? ¿Por qué esas ciudades? No sabría responder, porque como digo, ya me tocó cuando entré, ya estaba un año avanzado el proyecto, pero yo estoy casi seguro, conociendo los socios, los colegas y las dinámicas, cómo se da a veces la investigación se presenta así muy limpia, muy pura, pero no, en medio de eso pasan muchos asuntos personales, institucionales y todo esto. Entonces, hay historias de familia, como dirían, ¿no? Entonces, son colegas que ya habían trabajado en otros proyectos y ya les dije cómo llegué yo, o sea, cómo llegó la Guama a ese proyecto de rebote, ¿verdad? De carambola. Entonces, pues son las ciudades donde había contactos de confianza, de gente solvente que podían seguir haciendo proyectos y independientemente que sí son buenos investigadores especialistas en esto, ¿verdad? Pero mucho pasa por eso, por ese lado. O sea, ¿qué ciudades podemos hacer el proyecto? ¿Dónde, dónde hay gente que nos responda a los correos? ¿En donde pueda la institución hacer un convenio internacional, recibir dinero, distribuirlo? O sea, entonces hay ese tipo de cosas, ¿no? Es una ciudad o una universidad donde la universidad se tarda un año en firmar un convenio y otro año en sacar el dinero del banco, no, olvídense, ya no volvemos a hacer proyecto con ustedes. ¿Ya? Entonces, y si te fijas, no tiene nada que ver con la metodología. A veces, no, ¿qué ciudades son puras? No, es donde se pueda y se hace la investigación, ¿no? Lo mejor que se puede. ¿Verdad? Entonces, es así, ¿no? Eh, como les decía, los desechos es un tema muy interesante, se habla poco de esto, pero hay un gran potencial en esto. Por un lado, disminuirlos, pero por otro lado, utilizarlos adecuadamente. Fíjate, Federico, esta pregunta es buenísima y ahorita qué bueno que me lo recordaste, sobre las ciudades, ¿verdad? ¿Qué tan autosuficientes son las ciudades? Hay una especie de utopía que la agricultura urbana, se habla mucho, y hay mucho debate si la agricultura urbana puede sustituir. Ahora, si es una ciudad donde la gente come mucha carne, va a estar difícil, ¿verdad? Pero si es una... Ahora, la Ciudad de México, por ahí en una conferencia escuché que la Ciudad de México, que es aparentemente una de las ciudades, eso yo no me lo creería, pero de las que más produce sus propios alimentos, o sea, a nivel nacional o internacional, es una ciudad que paradójicamente es una de las que más produce muchos de sus propios alimentos. Y se estima que produce entre el 4 y el 10% por ahí de su alimentación, de sus alimentos. ¿Verdad? Y ya eso es mucho. O sea, es ya. Entonces, no quiero pensar en Monterrey. O sea, Monterrey seguro produce el -4. O sea, no, o sea,
Entonces, si la Ciudad de México es una ciudad productora de alimentos, de su consumo, ¿verdad? Y ya entre el 4 y el 10, o sea, ya es un gran número, pues hay muchísimo, hay una altísima dependencia, ¿verdad? De otras zonas, ¿no? De otros territorios de donde alimentar. Justo en el marco de este proyecto hicimos una visita a la central de abasto y que es interesantísimo de dónde vienen todos los alimentos, o sea, viene de todo el país y también de ahí llega alimento de Centroamérica, de China, de todos lados, y llegan alimentos, entonces es muy interesante, ¿no? Entonces, las ciudades tienen, yo no diría que no se puede, porque yo creo que son desafíos interesantes. No sé, creo, seguro el 100% o totalmente alimentario. O sea, pero tendría que conjugarse, por un lado, todo el sistema alimentario urbano. O sea, cómo producir, ¿verdad? Y o sea, cambiar nuestro régimen alimentario. O sea, por eso decía, si seguimos siendo carnívoros, ¿verdad? Va a ser muy difícil que las ciudades eh, den alimentos, ¿verdad? Pero si le cambiamos, puede ayudar un poco, ¿no? En ese asunto. Y la parte de los comedores, fíjate que los comedores son es una iniciativa muy diversa. No conozco mucho, pero lo que he visto así son una solución muy práctica y que parece que los actores de muchos tipos es la primera solución que dicen, bueno, eh, durante crisis o de manera permanente, regular, la gente o lleva comida o monta un comedor para la población, como decía, de manera temporal o más o menos permanente. Y ahí entran, sí, actores de todo tipo, públicos, de diferentes niveles, privados, organizaciones colectivas, ¿verdad? Religiosas, mucho las religiones, también religiosas. Entonces hay muchos actores que intervienen y por lo tanto, pues cada uno como Dios le da a entender, o sea, unos lo que haya, si son donativos, otros con un nutriólogo y con ciertos criterios de política pública, o sea, de salud, higiene, etcétera. Entonces, un poco como se pueda, o sea, entonces hay, en nuestra realidad hay de todo, o sea, hay de todo en ese sentido. Em, y, eh, y creo que esto puede ser bueno porque si estás en un lugar muy regulado, bueno, aquí hay gente que estudia instituciones, pero si estás en un lugar muy regulado, pues te van a poner un montón de peros para que pongas un comedor. O sea, la higiene para empezar y el control, a quién sí, a quién no, y como. Pero en países como los nuestros, donde hay una alta informalidad y tú puedes poner algo en la calle y con una mordida se arregla, o sea, entonces, eh, no quizás es una de las ventajas que no es tan difícil poner un comedor por muchas iniciativas, ¿no? Entonces, y en el mismo sentido, la población objetivo, si son familias, migrantes, población en situación de calle, igual, es muy, muy a discreción de quien lo inicie, ¿no? Están las otras que se habla menos, los bancos de alimentos. También hay estas iniciativas, están los comedores, los bancos de alimentos, eh, los vales, también en otros países hay mucho eso. No te doy de comer, pero te doy una especie de cheque, ¿verdad? Una especie de vale, que la gente puede ir a un comercio, a un restaurante, y después de la hora de comida, a los turistas o algo así, o sea, fuera de horarios, la gente puede ir y comer, o sea, entonces, y eso puede ayudar a los desechos, a disminuir los desechos, los residuos alimentarios. Eh, pero bueno, sí, creo que hay mucho lado por ejemplo, aquí en México y muchos lugares, el Ministerio de Educación Pública o Nacional incluye políticas alimentarias, sobre todo los niños, los desayunos escolares,
es una política que van de la mano, educación, o sea, educación y salud o alimentación. Entonces pues hay como muchos frentes por donde atacar ese lado, ¿no? Entonces, bueno, como ven, digo, es fascinante todas las caras que puede tener la alimentación, desde comer, o sea, ¿cómo se llama? Las estrellas Michelin de alto nivel hasta pues la gente que se muere de hambre. O sea, entonces hay de la antropología, la política, la tecnología, etcétera, ¿no? Entonces hay de todo. Bien, muchas gracias, doctor, por sus respuestas. Gracias a los compañeros por sus comentarios. Bueno, yo nada más me gustaría, ah, recalcar la relevancia de la discusión que estamos teniendo hoy en día, que tuvimos con el doctor Salomón, lo interesante, que resulta aproximar estos temas desde estas distintas inquietudes y a lo largo de la sesión pues hemos visto implicaciones institucionales, de organizaciones, individuales, culturales, nutricionales, ¿no? Y todo alrededor de esta noción que va tomando importancia y que seguramente cada vez iremos escuchando más, que tiene que ver con la seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, si no existiera alguna otra duda, algún otro comentario, pues sería el momento. El doctor Alejandro, por favor. No, pensé que... No, nada más agradecer a Salomón su participación y que pues le haremos llegar su constancia para los puntos Muy que dan bien, de muy bien, muy bien. para tu seguridad alimentaria. Sí, para la chuleta. Ah, Sí. muy Sí, bien. y con eso dar por terminada la sesión del día de hoy, invitarlos con este seminario. Estamos, como dijo el doctor Vega al inicio, en la tercera temporada, y va a continuar con la idea de profundizar en los distintos temas que la seguridad ha tomado forma pues en la realidad, ¿no?, en la que nos insertamos. Muchas gracias a todos. Gracias. Ok, sale.